Apenas habían pasado 2 días desde que di a luz, pero en cuanto se abrió la puerta de mi habitación, me encontré de frente en el pasillo con mi exmarido y su amante, que gemía con una hemorragia en el muslo. Él miró al bebé en mis brazos y dijo: «¿Qué haces tú aquí? ¿De quién es ese niño?». Y cuando respondí, retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Antes de continuar con la historia, por favor, dejen en los comentarios de qué región son. No olviden darle a me gusta y suscribirse. El aire de aquella mañana era mucho más suave de lo habitual. Parecía bendecir el primer paso en la nueva vida de Valeria. De pie junto a la ventana de la habitación nupcial, contemplaba el imponente patio de la mansión de sus suegros, con su jardín bien cuidado y sus senderos de piedra pulcramente dispuestos. A sus 25 años, se había convertido oficialmente en la esposa de alguien. Graduada en una carrera relacionada con la farmacia en la universidad, siempre había soñado con formar un hogar tranquilo, cálido y lleno de esperanza. Y desde su boda, una semana atrás, se había estado convenciendo a sí misma de que todo aquello sería posible. Su marido, Javier, estaba en el salón hablando por teléfono con alguien. Su voz era suave y cariñosa. Sonaba como la del hombre ideal con el que sueñan muchas mujeres. A los ojos de los demás, Javier era un marido competente, recto y sereno, que trabajaba en el equipo de recursos humanos de una gran empresa. En muchas ocasiones, tenía el don de hacer que cualquiera se sintiera cómodo. Pero Valeria sabía que, en lo más profundo de aquel hombre, se escondía un pasado que no estaba del todo limpio. Durante su noviazgo, Valeria había descubierto que Javier la engañaba en secreto. Pero cada vez que su infidelidad salía a la luz, Javier lloraba y suplicaba, jurando que no volvería a hacerlo. Tras perdonarlo varias veces, cuando Javier le dijo: «Casémonos en 3 meses, Valeria. Te lo prometo». Ella finalmente cedió. Y esa promesa se cumplió. Desde el primer día de matrimonio, Valeria intentó creer que todo lo malo había quedado en el pasado. Quería creer que el matrimonio realmente podía cambiar a una persona. Durante los primeros días, el comportamiento de Javier fue realmente dulce. La recogió al volver de una invitación de su familia, le preparó desayunos sencillos y le masajeó los hombros cansados de trasladar sus cosas de la casa de sus padres a la de sus suegros. Cada vez que el oscuro pasado resurgía, era esa imagen la que Valeria quería recordar. Vivir con sus suegros la hizo dudar al principio, pero Javier la convenció de que sería solo por un tiempo. La casa era grande, con un amplio jardín, un salón lujoso, y el sonido del agua de un pequeño estanque a un lado, pero detrás de toda esa opulencia, había algo invisible. Era un aire frío que la hacía sentir como una invitada, no como un miembro de la familia. Cada vez que daba un paso, el brillante suelo de mármol parecía reflejar su incomodidad en cada rincón de la habitación. Su suegra, la señora Torres, era una mujer de fuerte carácter y una forma de hablar abrumadora. Su mirada siempre era afilada, como si estuviera evaluando algo constantemente. Cuando se conocieron, parecía normal y amable por fuera, pero detrás de su sonrisa se escondía una frialdad. Cuando Valeria se ofreció a ayudar en la cocina, la señora Torres simplemente dijo: «Bueno, si quieres ayudar, hazlo». No había calidez ni amabilidad. Solo un permiso concedido sin entusiasmo. Valeria intentó pensar que solo era cuestión de adaptarse. Se esforzó por no perder la sonrisa cada vez que su suegra le daba pequeñas órdenes que sonaban a sutiles imposiciones. «Valeria, recoge la mesa. La asistenta ya tiene mucho que hacer desde la mañana». Y eso, a pesar de que la asistenta de toda la vida, Rosa, había intentado hacer ese trabajo por ella en varias ocasiones. Rosa le lanzaba miradas de compasión, haciéndole señas como si no fuera necesario que ella lo hiciera. Pero su suegra sabía cómo colar una orden suave que era imposible de rechazar. Rosa era la única persona en esa casa con la que Valeria sentía cierta conexión. La mujer de mediana edad a menudo le dedicaba una cálida sonrisa y la ayudaba sin que se lo pidiera. «Señora, déjelo. Ya lo hago yo». «Vaya a descansar», le dijo Rosa una vez mientras Valeria fregaba los platos. Pero cada vez que intentaba quitarle el trabajo, aparecía su suegra y decía: «Rosa, deja que lo haga Valeria. Tiene que acostumbrarse a las tareas del hogar». Su tono no era una simple instrucción, sino una forma de establecer su lugar. Valeria estaba por debajo en esa casa. Su suegro, el señor Reyes, era un hombre de pocas palabras. Su actitud era estricta pero no dura. Apenas se involucraba en los asuntos domésticos. Cuando estaba en el salón, leía el periódico o veía las noticias, y de vez en cuando preguntaba por el trabajo de Javier en la empresa. Con Valeria era educado, pero no cercano. Había un muro invisible. Parecía haber decidido dejar que su esposa manejara los asuntos de la casa a su antojo. Por la noche, cuando las tareas terminaban, Valeria solía sentarse con Javier en su habitación. Solo entonces podía encontrar un poco de paz.
Los recién casados debían vivir en un ambiente romántico. Y aunque no era así en cada momento, había instantes en los que Valeria podía sentirlo. Javier la abrazaba por los hombros y le decía: «Gracias por ayudar tanto a mi madre. Aprecio mucho que te esfuerces por adaptarte». Esas palabras eran dulces, y Valeria intentaba creer que era amada. Pero incluso en esas noches tranquilas, los recuerdos del pasado se filtraban. El recuerdo de ver mensajes extraños en el móvil de Javier durante su noviazgo, palabras dulces de otras mujeres, encuentros secretos que descubrió por casualidad. En aquel entonces, había intentado terminar la relación. Su corazón estaba destrozado, pero Javier apareció con un anillo y le suplicó entre lágrimas: «Me equivoqué, Valeria. No me dejes. Cambiaré. Si nos casamos, ¿podrás confiar en mí?». Y la bondad de Valeria la llevó a su propia perdición. Cedió, confió en él, y ahora era su esposa. La noche avanzaba. Javier se durmió primero, y Valeria se sentó al borde de la cama, mirando la tenue luz de la lámpara. En su mente, se repetía que la vida debía continuar, que el cambio realmente podía existir. Se dio unas suaves palmaditas en el dorso de la mano, calmando un corazón que aún no se había asentado del todo. «Este es un buen comienzo», susurró para sí misma. «Tengo que creer». Se metió bajo las sábanas, se tumbó lentamente, y cerró los ojos en la gran habitación de la casa de sus suegros. Entre el aire frío y las sombras del pasado, Valeria se aferró a la esperanza y trató de dormir. La esperanza de avanzar hacia una vida mejor, la esperanza de que no fuera el borde de un nuevo precipicio aún sin forma. En la oscuridad, solo su corazón luchaba por aferrarse a esa fe. Y esa fe se pondría a prueba poco a poco, a medida que Valeria soportaba el día a día en casa de sus suegros. A la mañana siguiente, se despertó antes que nadie. El sol aún no había salido del todo, pero desde abajo se oía un leve murmullo. Bajó las escaleras lentamente, con la intención de ayudar a Rosa a preparar el desayuno. Pero al llegar a la cocina, quien estaba de pie con las manos en las caderas, era su suegra. El rostro de la señora Torres no mostraba ni una pizca de calidez. «¿Por qué te has levantado tan tarde, Valeria?». La voz de la señora Torres sonaba como un suave reproche, pero el reloj acababa de pasar las 5 de la madrugada. Valeria se quedó perpleja. «Lo siento, señora. Pensé que todavía era temprano. Yo me levanto todos los días a las 5. Tienes que adaptarte a ese ritmo. Si vives en esta casa, tienes que seguir sus reglas». El tono era firme. No había lugar para excusas. Valeria bajó la cabeza y respondió: «Sí, lo entiendo». Desde un rincón de la cocina, Rosa la miraba con expresión culpable. La asistenta ya había terminado la mayor parte del trabajo, pero era como si la presencia de Valeria hiciera que su suegra quisiera cargarle más tareas a su nuera. Rosa intentó ayudarla pasándole los ingredientes ya preparados, pero la señora Torres la detuvo de inmediato. «Rosa, no la ayudes. Deja que aprenda. Que aprenda». Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente a Valeria como una mancha imborrable. No era una joven mimada que no supiera hacer nada. En su propia casa estaba acostumbrada a ayudar con las tareas, pero ese tono autoritario, como si se dirigiera a una subordinada, la hacía sentir inferior. No era una nuera, sino una empleada. A partir de entonces, el mismo patrón se repitió día tras día. Cada mañana, Valeria tenía que barrer el patio, poner la mesa y fregar los platos. Rosa se veía obligada a mantenerse al margen, observando desde la distancia. Si Valeria intentaba conversar o sonreír, su suegra apenas respondía. Sentía su mirada vigilando cada uno de sus movimientos, como si buscara el más mínimo error para corregir su actitud. Una tarde, mientras Valeria cortaba verduras, su suegra, sentada a la mesa, observó fijamente el resultado. «¿La forma en que has cortado las verduras? Es un desastre. Esto es lo que pasa cuando una mujer no está acostumbrada a trabajar». Valeria se detuvo un momento. Aquello no era una simple corrección, sino un insulto velado. «Lo siento, señora. Lo haré de nuevo». «MFMF», respondió brevemente la señora Torres, y añadió: «Por eso una mujer debe ser hacendosa. Si se queda en casa sin hacer nada y ni siquiera sabe llevar la casa, es una verdadera lástima». Valeria entendió la intención de esas palabras. Estaba usando el hecho de que ella no trabajaba actualmente para menospreciarla en cuanto tenía la oportunidad. La verdad es que no podía volver a buscar trabajo hasta que la situación se estabilizara, y fue el propio Javier quien le había dicho que descansara en casa hasta que estuviera lista. Pero, extrañamente, Javier era cada vez más difícil de ver últimamente. Durante las primeras semanas de matrimonio, solía llegar temprano por la tarde, trayendo algún pequeño capricho o charlando con Valeria, pero con el tiempo, eso desapareció. Javier llegaba tarde por la noche, a veces incluso de madrugada. Cada vez que Valeria le preguntaba, la respuesta era simple:
Tengo mucho trabajo, cariño. El Departamento de Recursos Humanos es así, pero su mirada ya no era tan suave como antes. Parecía que algo le preocupaba, pero lo ocultaba celosamente. Una noche, Valeria esperó en el salón hasta pasadas las 11. La señora Torres pasó y la miró de reojo. ¿Por qué no estás durmiendo? Estoy esperando a Javier, señora. Dijo que vendría pronto. Su suegra soltó una risita. Un hombre es alguien que trabaja, Valeria. No lo agobies tanto. Solo te cansarás tú. Además, tú no trabajas, ¿verdad? Eres tú quien debe adaptarse a sus horarios, no molestar a tu marido. Esas palabras la hirieron más profundamente de lo que su expresión dejaba ver. Sonrió amargamente y volvió a mirar la puerta que no se abría. Cuando finalmente llegó Javier, solo le dedicó un ligero asentimiento, sin abrazo ni saludo cálido. Estoy muy cansado. A partir de mañana no me esperes. Valeria sintió una opresión en el pecho, pero asintió en silencio. En medio de esa rutina, la imponente casa se sentía cada vez más como una jaula gigante que la hacía empequeñecer. Cada paso dentro de la casa era cauteloso. Cada palabra de su suegra parecía recordarle que la consideraba inútil, y con Javier ausente la mayor parte del tiempo, tenía que soportarlo todo sola. ¿Se encuentra bien, señora?, le preguntó Rosa una tarde, al ver a Valeria sentada sola en la cocina, limpiando la mesa en silencio. Valeria esbozó una débil sonrisa. Estoy bien, Rosa. Solo un poco cansada. La asistenta le dio una suave palmada en el hombro. Tenga paciencia. La señora es así. No es por usted, es su carácter. Ese consuelo alivió un poco el corazón de Valeria, pero no del todo. Sentía claramente que las exigencias de su suegra estaban sobrepasando los límites, comentaba cada pequeño error, intentaba controlar cada una de sus acciones. Incluso cuando Rosa intentaba ayudar, su suegra aparecía enfadada, como un supervisor que descubre la escena de un crimen. Valeria se preguntaba a menudo, ¿todas las nueras pasan por esto, o solo soy yo? Cuando llegó la noche y la familia se retiró a sus habitaciones, Valeria se quedó sentada al borde de la cama, ausente. Miró sus manos, ásperas por las tareas domésticas de todo el día. En el espejo, no se veía como una novia feliz, sino como una extraña que soportaba mucho para mantener las apariencias de su familia política. Tengo que ser fuerte, murmuró. Tengo que aguantar. No era una simple promesa, sino el último escudo para evitar que su corazón se derrumbara. Sabía que si se rebelaba, la considerarían una impertinente, y si se quejaba a Javier, la tacharían de desagradecida. Así que eligió el silencio, tragándose lentamente ese trato injusto, aunque su cuerpo y su mente se agotaran. Pero en lo más profundo de su ser, Valeria empezó a sentir algo que no podía ignorar. Una sensación extraña, parecida a una herida que se hinchaba lentamente, esperando el momento de estallar. Como una grieta microscópica en un cristal que, aunque parezca insignificante, se vuelve peligrosa si se sigue presionando. Y sin que ella lo supiera, esa grieta ya había comenzado a formarse. La ansiedad que se había acumulado en su pecho la noche anterior volvió a oprimirla cuando oyó que la puerta de entrada se abría en silencio, con cautela, como si intentara no hacer ruido. Acababa de terminar de recoger la mesa cuando los pesados pasos de Javier entraron en el salón. Su habitual olor neutro se mezclaba sutilmente con un perfume desconocido, una fragancia dulce y provocativa, que no encajaba en absoluto con la personalidad sencilla de Javier. ¿Todavía despierta?, preguntó Javier secamente. Parecía un saludo formal. Sí. Te estaba esperando, respondió Valeria con suavidad, esforzándose por mantener un tono de voz uniforme. Javier asintió sin mirarla. Caminó hacia el baño, se quitó la camisa y se secó el sudor. En el cuello de la camisa había una mancha de maquillaje, un polvo blanco y fino. No podía ser de Valeria. Ella no usaba ese tipo de cosméticos. Valeria bajó la cabeza. El corazón le latía desbocado. Una vieja herida se reabrió, reclamando atención, arañando de nuevo los sentimientos de aquella época en la que estuvo a punto de renunciar a su matrimonio. Se mordió el labio, conteniéndose para no preguntar, para no acusar, para no iniciar una pelea que sería utilizada como prueba de que era una esposa incapaz de comprender la situación. A la mañana siguiente, como de costumbre, su suegra entró sin llamar. La señora Torres entró con paso decidido, dejó una bolsa con verduras y recorrió la habitación con la mirada, como buscando un defecto. No le preguntes tanto a Javier sobre su hora de llegada. La crítica fue repentina. Valeria dejó de desgranar los guisantes. No le he preguntado nada, señora, pero seguro que estás pensando cosas raras. Es normal que un hombre llegue tarde. Puede pasar si tiene trabajo. Tienes que entenderlo, Valeria. No canses más a mi hijo. Esas palabras la golpearon con más fuerza de lo que esperaba. Entender, aguantar, saber, él tienes que la ahogaba como una soga.
Nadie le preguntaba si Valeria podía soportar una herida que aún no había cicatrizado. Asintió, sabiendo que si respondía, el sermón de su suegra se alargaría. Pero en su corazón, sintió cómo se formaba una pequeña grieta en un lugar que una vez ardió con fuerza. En el lugar de la confianza, a partir de entonces, el comportamiento de Javier se volvió cada vez más incomprensible. A menudo hablaba en voz baja por teléfono en rincones apartados de la casa. Sus llegadas se retrasaban aún más, y las excusas de trabajo repentino aumentaban. Reuniones importantes, compañeros de trabajo que necesitaban ayuda, etc. Una noche, mientras Valeria planchaba, el móvil de Javier que estaba sobre la mesa vibró. No tenía intención de mirarlo, pero la pantalla se encendió y apareció una notificación que le partió el corazón. Un mensaje de un nombre, Lara, seguido de un pequeño emoticono de corazón. ¿Ya llegaste? No te olvides de avisarme. Me preocupo. Las manos de Valeria temblaron. Lo que más le dolió no fue el contenido, sino la familiaridad de la situación. Un nombre oculto, un emoticono de corazón, un mensaje excesivamente íntimo. Era igual que lo que había descubierto 2 años atrás. Igual que aquella vez que estuvo a punto de abandonar esa casa para siempre. Valeria cerró lentamente el teléfono como si fuera un explosivo. Respiró hondo, intentando mantener la calma, no sospechar sin pruebas, no actuar precipitadamente, no repetir el drama que la había convertido en la culpable a los ojos de todos. Pero las pequeñas pruebas aparecían casi a diario. Un perfume desconocido, una camisa impregnada de otro olor, la actitud inquieta de Javier cada vez que sonaba su teléfono. Incluso su cálida sonrisa ahora parecía una máscara forzada. La noche del 7º día, cuando Javier llegó casi a la 1 de la madrugada, Valeria estaba sentada en el salón. La luz era tenue, y sostenía en sus manos una pequeña manta que ella misma había tejido al principio de su matrimonio. No esperaba para interrogarlo, sino para confirmar si todavía había un lugar para ella en el corazón de su marido. Pero cuando la puerta se abrió y Javier entró con una expresión mezcla de cansancio y ansiedad, sin siquiera mirarla, Valeria se dio cuenta. A veces, las viejas heridas nunca sanan del todo. Solo esperan a que nos sintamos seguros para volver a abrirse. Cariño, tenemos que hablar. Su voz tembló. Salió más débil de lo que pretendía. Mañana, Valeria. Estoy cansado. Es importante. Javier cerró los ojos un momento y soltó una risita. ¿Vas a empezar a sospechar otra vez? Te he dicho que vengo de trabajar. Valeria se quedó sin palabras. Ella no había pronunciado la palabra sospechar, pero Javier la había dicho primero. Un largo silencio llenó el espacio, colándose por las frágiles grietas del corazón de Valeria. Bajó la cabeza y decidió retirarse por esa noche. No porque se sintiera derrotada, sino porque sabía que, en esa situación, pelear solo la haría parecer una esposa problemática. Finalmente, cuando Javier entró en la habitación y la puerta se cerró, Valeria se quedó sentada en el salón un rato más. El llanto no brotó. Simplemente fluyó en silencio, lentamente. Su cuerpo parecía demasiado agotado para llorar en voz alta. En ese silencio, se hizo una promesa. No acusaría sin pruebas, pero no se derrumbaría de nuevo sin hacer nada. Puede que la herida se hubiera reabierto, pero esta vez no dejaría que, como antes, devorara toda su vida. Se secó las mejillas y mirando el techo oscuro, se susurró a sí misma, en voz baja pero con firmeza. Algo tenía que cambiar. O su marido, o ella misma. A la mañana siguiente, cuando su suegra apareció con una sonrisa excesivamente radiante, ese pequeño susurro sobre el cambio volvió a rondar la mente de Valeria. Esa sonrisa solo aparecía cuando la señora Torres preparaba una sorpresa que nunca era agradable. Mientras Valeria ordenaba el salón, su suegra entró con una joven que nunca había visto. La mujer era guapa, indudablemente guapa, piel clara, maquillaje sofisticado y un estilo que parecía cuidadosamente elaborado para seducir a cualquiera. Valeria, esta es Lara, dijo su suegra sin rodeos, dejando un bolso de lujo en el sofá. Es la hija de mi amiga del club, la señora Soler. Vendrá a visitarnos a menudo mientras su madre está fuera de la ciudad. Hazle compañía. No te quedes ahí parada. Valeria sonrió cortésmente. Siéntese, señorita Lara. Lara se sentó con confianza, cruzando las piernas. Llámame Lara, por favor. Su voz era suave, pero su acento era agudo y lleno de curiosidad. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en la foto de boda de Valeria y Javier, que estaba en una mesa en un rincón. Una comisura de sus labios se elevó, y no estaba claro si era por admiración o por otro motivo. Su suegra se sentó junto a Lara y comenzó a hablar sin que nadie le preguntara. Mi Javier es bueno y trabajador, pero me daba pena que su esposa pasara tanto tiempo sola en casa. Por eso me alegro mucho de que Lara haya venido.
Así tendrá compañía. Valeria escuchó esas palabras con el corazón encogido. Conocía ese tono. Era el tono que usaba su suegra cuando abría el camino para que alguien entrara demasiado profundo en el círculo familiar. Era el mismo sentimiento que tuvo cuando su suegra elogiaba a otras mujeres, diciendo que encajaban mejor con Javier, y ahora era como echar sal en una herida vieja. El primer día que vino Lara, solo hubo conversaciones superficiales, pero fue suficiente para inquietar a Valeria. La forma en que preguntaba sobre el trabajo de Javier, la actitud con la que, fingiendo un despiste, preguntaba por su hora de llegada, todo apuntaba a una cosa: interés. 2 días después todo se volvió más claro. Esta vez su suegra ni siquiera intentó ocultar sus intenciones. Valeria, hoy Javier vendrá un poco antes. Le he dicho que ayude a Lara a ir a una tienda de muebles. Dice que necesita la opinión de un hombre para elegir muebles. Prepara una cena deliciosa, para que coman al volver. Valeria intentó sonreír. Señora, ¿no podría ir yo también? Su suegra la miró con dureza. Tú eres demasiado sensible. Lara necesita ayuda, no que vaya un grupo de gente. No te preocupes, solo es para ayudarla a elegir una estantería. La palabra solo, esa pequeña palabra que se usaba para ocultar la traición cuando estaba empezando a brotar. Al anochecer, Javier entró con una expresión ligeramente avergonzada. Mi madre me ha pedido que lleve a Lara. No te importa, ¿verdad? Esa pregunta hirió aún más el corazón de Valeria. ¿Desde cuándo te importa cómo me siento? Pensó para sí misma, pero aún así sonrió. Una sonrisa entrenada para soportar tormentas. No te preocupes. Id con cuidado. Lara salió de la cocina. Parecía haber llegado temprano a propósito. Llevaba una blusa suave y unos pantalones blancos impecables, y su perfume era esa fragancia dulce y familiar que había olido a menudo últimamente en las camisas de Javier. A Valeria se le revolvió el estómago. Javier, ¿estás listo?, dijo Lara, golpeando suavemente su bolso. Como si llamarlo por su nombre de pila fuera algo muy habitual. Javier pareció un poco sorprendido, pero enseguida lo disimuló con una sonrisa forzada. Sí, vamos. Cuando la puerta se cerró, Valeria se quedó sola. Se sintió vacía, como si todo el aire de la casa se hubiera escapado con sus pasos. Esa noche, cuando regresaron, su suegra los elogió abiertamente. Vaya, parece que os habéis hecho amigos enseguida. Lara dice que Javier tiene buen ojo para las cosas. Dice que es perfecto para ayudar a una mujer sin experiencia en el hogar. Lara sonrió levemente. Sí, señora. Javier fue muy atento. Y conectamos muy bien. La breve mirada de Lara se dirigió a Valeria. Era como si dijera, mira, él está más cómodo conmigo. Valeria solo pudo bajar la cabeza. A partir de entonces, se estableció una nueva costumbre. Lara venía a casa a menudo, a veces con la excusa de pedir prestado un utensilio de cocina, a veces simplemente de visita. Y cada vez que venía, su suegra siempre estaba allí, como si fuera la Celestina que facilitaba que ese interés se hiciera más evidente. Javier, luego lleva a Lara. Tiene que buscar un sitio para hacer prácticas, dijo su suegra una mañana. Javier, Lara necesita que le enseñes a usar la aplicación de la empresa. ¿Puedes hacerlo? Fue el comentario de la mañana siguiente. Javier, come fuera con Lara y vuelve. Dice que quiere probar un restaurante nuevo. Salieron todas las excusas posibles. Bajo el nombre de un favor de su madre, Valeria sentía cómo su corazón se desgarraba poco a poco, como una tela fina. Quería gritar, quería detenerlo todo, pero estaba atada por su promesa de no sospechar sin pruebas. Y lo más doloroso era que sabía perfectamente cómo su suegra distorsionaría la situación si mostraba el más mínimo descontento. La tratarían de mujer cegada por los celos, de inmadura. Javier también había cambiado. El número de veces que se miraba al espejo antes de salir había aumentado. Empezó a usar otro perfume. Volvieron a aparecer camisas que no se ponía a menudo. Incluso su sonrisa se volvió extraña. Era la sonrisa de alguien que oculta una dulzura destinada a otra persona, no a su esposa. Una tarde, Valeria presenció una escena que la dejó sin aliento. Lara estaba sentada en el salón, esperando a Javier, que se estaba preparando. Miraba la foto de boda de Valeria, y Javier con una sonrisa maliciosa. ¿Le gusta esa foto, señorita Lara?, preguntó Valeria en voz muy baja. Lara giró la cabeza y la miró de reojo. Es bonita. Pero Javier está mucho mejor ahora que en las fotos antiguas. Valeria sintió que le faltaba el aire. La intención era demasiado obvia. Ah, no, nada. Solo pensaba en voz alta, dijo Lara, levantándose y arreglándose el pelo. Javier hace que la gente se sienta muy cómoda. Ya entiendo por qué es tan popular. Esas palabras golpearon a Valeria con más fuerza que cualquier sarcasmo.
Después de que Javier y Lara se fueran, Valeria se derrumbó en el suelo de la cocina. Sentía como si su corazón estuviera siendo cortado lentamente. No era falta de confianza, simplemente, no podía ni imaginar tener que pasar por el mismo patrón de nuevo. Una mujer que su suegra le presenta a propósito, un marido que parece disfrutar de la nueva atención, y ella, de nuevo, teniendo que proteger su casa y su corazón sola. Pero esa noche, Valeria tomó una decisión. Si seguía ignorando esta herida abierta, podría derrumbarse de nuevo como 2 años atrás. Y se prometió a sí misma que, aunque todavía se esforzaba por aguantar, no permitiría que nadie, ni siquiera su marido, pisoteara su autoestima por segunda vez. Pero esa promesa por sí sola no fue suficiente para detener la enorme tormenta que finalmente se desató. Porque desde el día en que hizo esa promesa, la relación entre Javier y Lara se volvió más audaz, como si lo hicieran a propósito. Todo sucedió demasiado rápido, demasiado descaradamente, como si la línea del matrimonio no les importara en absoluto. Al principio era solo llevarla por un favor a su madre, luego se convirtió en cenas a solas, y luego en llegar a casa juntos tarde por la noche, y finalmente, ni siquiera se molestaban en disimular al entrar en casa. Lara golpeaba el brazo de Javier y se reía a carcajadas, y Javier respondía con la sonrisa que antes solo le mostraba a Valeria. Ahora, esa sonrisa se sentía como un insulto. Cada vez que pasaban por delante del salón, Valeria podía ver con qué satisfacción su suegra miraba a Lara, como si Lara fuera la nueva nuera más adecuada. La suegra ya no intentaba ocultar su favoritismo. Incluso lanzaba pullas delante de Valeria, elogiando abiertamente a Lara. Lara es ordenada, se expresa bien, es educada y sabe cómo comportarse. Es perfecta para apoyar a Javier. Eran palabras que soltaba sin mirar a Valeria mientras arreglaba un jarrón de flores en la mesa. Tú tampoco te lo tomes a mal, Valeria. Tú también eres buena, pero eres, ¿cómo decirlo?, demasiado simple. Un hombre necesita una mujer que lo haga sentir orgulloso. Cada palabra era como un cuchillo, y lo más miserable era que Javier simplemente guardaba silencio. No la defendía, no los reprendía, no detenía a su madre. El silencio era consentimiento. Finalmente, la noche en que todo estalló llegó. Javier llegó a casa muy tarde. Valeria lo esperó. A pesar de saber que la espera solo le hacía daño, su corazón estaba inquieto. Cuando la puerta se abrió, el olor del perfume de Lara estaba fuertemente impregnado en la ropa de Javier, tan intenso que Valeria casi vomitó las náuseas que le subían por la garganta. ¿Llegas ahora? Su voz apenas se oía. Javier la ignoró, dejó su maletín y se desabrochó la camisa, dejándose caer en el sofá. Cariño, te he estado esperando. Yo solo. ¿Qué? La interrumpió Javier. ¿Quieres volver a preguntar dónde he estado? Su tono era de total indiferencia. Solo me preocupo por ti, dijo Valeria. Últimamente nunca llegas a tu hora. Javier soltó una risa breve. ¿Preocupación? ¿O sospecha? Valeria se quedó sin palabras. La pregunta no era una pregunta, sino una acusación. Javier se levantó y la miró con ojos extraños. No eran los ojos suplicantes que la miraban cuando quiso dejarlo. Estoy cansado, Valeria. Cuando llego a casa, siempre tienes cara triste. Siempre preguntas. Siempre quieres saber. Vengo de trabajar, Valeria. Estoy agotado. Valeria contuvo las lágrimas. Solo quería que me lo contaras. Porque soy tu esposa. Porque eres mi esposa. Javier se acercó. Su rostro estaba tenso. Deberías comprender. No interrogar. La forma en que pronunció la palabra esposa hizo que Valeria se sintiera como una carga, no como su mujer. Esa noche no hablaron más, y a la mañana siguiente, la verdadera tormenta se desató. Su suegra la esperaba en la mesa del comedor con el rostro inexpresivo. Su suegro, como de costumbre, estaba sentado en silencio en la cabecera de la mesa, pero esta vez su mirada era diferente, más fría de lo habitual. Lara también estaba allí, sentada con una falsa actitud educada, pero con una expresión de triunfo. Valeria, siéntate, ordenó su suegra. Valeria se sentó, sintiendo que le fallaban las piernas. La señora Torres respiró hondo. Ya hemos hablado todos, incluido Javier. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. ¿De qué ha hablado, señora? Del futuro de esta familia, respondió su suegra. Y lo siento, Valeria, pero tú ya no encajas con nosotros. Esas palabras la golpearon como un martillo. Lara es mejor para apoyar a Javier, añadió su suegra. Es más sociable, más madura, y puede hacer a Javier más feliz. Señora. La voz de Valeria tembló. Yo me he esforzado. He hecho todo lo que me ha pedido. ¿Te has esforzado? Sí, lo has hecho. La señora Torres asintió levemente. Pero el resultado no es suficiente. Javier se levantó.
No miró a Valeria y no mostró la menor vacilación. Quiero el divorcio, Valeria. El mundo pareció detenerse. Cariño, ¿cómo puedes decir eso? La voz de Valeria se quebró. Nosotros. No podemos. No funcionamos. La cortó Javier. No soy feliz. Ya no somos compatibles. Y yo quiero empezar de nuevo. Lara bajó la cabeza fingiendo sentir lástima, pero las comisuras de sus labios estaban ligeramente levantadas. Valeria temblaba de pies a cabeza. Cariño, por favor, no hagas esto. Podemos hablarlo tranquilamente. Te quiero. Pero antes de que Valeria terminara la frase, su suegra se levantó y dijo con un tono definitivo. Te vas hoy mismo. No hagas un escándalo. No te pongas a llorar delante de los vecinos. Coge solo lo necesario. Señora, yo vivo aquí como la esposa de Javier. Y a partir de hoy, ya no eres su esposa. Esas palabras fueron como una puerta enorme cerrándose de golpe en su cara. Su suegro finalmente habló, breve y cortante. No armes un escándalo. Valeria miró a cada una de las personas sentadas a la mesa. Las personas que una vez esperó que fueran su familia. Ahora, las personas que habían pisoteado su autoestima hasta el fondo. Miró a Javier por más tiempo, buscando un atisbo de duda, pero lo único que vio fue alivio. Alivio de haberse librado de ella. Valeria caminó sin fuerzas hacia su habitación y metió en una pequeña maleta ni la mitad de su ropa. Le temblaba la mano al coger un abrigo. Contuvo la respiración para no llorar a gritos. No quería darles la satisfacción de verla derrumbada. Cuando bajó de nuevo con su pequeña maleta, su suegra solo señaló la puerta. Ni un abrazo, ni una disculpa. Lara estaba de pie junto a Javier, y de alguna manera esa imagen era más dolorosa que la propia palabra divorcio. Valeria salió a la calle. El aire de la mañana le cortaba la piel. El sonido de la puerta cerrándose a su espalda retumbó con fuerza, como una señal de que realmente ya no era bienvenida. Caminó sin rumbo. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin cesar. La pequeña maleta en su mano se balanceaba sin fuerzas, y el mundo parecía haberse derrumbado por completo. Había un hecho que nadie en esa casa, ni siquiera Javier conocía, que una pequeña vida crecía dentro de ella, una vida que aún no había anunciado. Por esa vida, sus pasos se hicieron aún más pesados. Valeria se puso la mano en su vientre a un plano y susurró en su interior. Lo siento, mi pequeño, pero tenemos que aguantar. Caminó sola por la acera, cargando con sus heridas, su secreto y el comienzo de un viaje que lo cambiaría todo. Esos pesados pasos la llevaron finalmente a una nueva realidad. Una realidad en la que, aunque su cuerpo y su mente estaban al borde del colapso, Valeria tenía que volver a levantarse. Desde el día en que fue expulsada, se dio cuenta de una cosa. La única persona que podía salvarla a ella y a la pequeña vida que debía proteger era ella misma. La herida aún dolía, pero entre los escombros de su vida destrozada, una pequeña voz dentro de su cuerpo la impulsaba a seguir caminando. Encontró una pequeña habitación en una modesta pensión. La habitación era apenas lo suficientemente grande para un colchón fino, un pequeño escritorio y un viejo armario con el barniz desconchado. Pero para Valeria ese lugar era mucho más tranquilo que la fría mansión de sus suegros. Las primeras noches las pasó llorando en silencio. Abrazando su vientre aún imperceptible, se repetía a sí misma que su vida no había terminado. Unos días después, cuando sus emociones se calmaron un poco, Valeria se sentó en el suelo de la pensión con solicitudes de empleo sobre sus rodillas. Miró fijamente cada hoja de papel, tratando de confirmar que todavía tenía un futuro. Su título en farmacia, que había mantenido oculto bajo la presión de su familia política, estaba finalmente listo para ser utilizado para algo real. Un trabajo que le daría la independencia. «¿Puedo hacerlo? ¿Tengo que hacerlo?», murmuró en voz baja. Entre varias opciones, su atención se centró en un famoso hospital de la ciudad, el Hospital Central. La reputación del lugar la intimidaba. Temía no estar a la altura, pero sabía que no tenía muchas opciones. Rellenó la solicitud con cuidado. Introdujo sus datos y la formación y experiencia que había ocultado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Valeria salió con paso decidido. Llevaba un traje impecable. Su rostro estaba pálido por la falta de sueño, pero sus ojos tenían un nuevo brillo. El brillo de alguien que lucha por recuperar su vida. Al llegar al hospital, se sintió abrumada por el enorme edificio de cristal que reflejaba el sol de la mañana. Se sentía como si entrara en otro mundo. Quizás ese sería el lugar donde volvería a empezar. En la entrevista, el jefe del equipo de farmacia la examinó detenidamente. Se llama Valeria, ¿verdad? 25 años. ¿Ha trabajado antes en un puesto similar? Valeria negó con la cabeza. Oficialmente no. Pero durante la universidad,
Realicé prácticas y gestioné el inventario del laboratorio de forma constante. El jefe asintió. Observó atentamente la forma en que Valeria respondía. Parece nerviosa. Parece que quiere decir algo. Tras un momento de duda, Valeria decidió ser sincera. Estoy en las primeras etapas del embarazo. Bajó la cabeza. Esperaba un rechazo. Lo consideraremos más adelante o no contratamos a mujeres embarazadas. Pero lo que escuchó fue la voz suave del jefe. El embarazo no es una razón para rechazar a alguien que quiere trabajar duro. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Necesitamos a alguien meticuloso. Por su forma de hablar, parece de confianza. Está contratada, Valeria. Valeria sintió que se le iban las fuerzas del cuerpo. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. Se tapó la boca con la mano. No podía creer que, en el momento en que sentía que su vida era más oscura, Dios le hubiera abierto una puerta tan grande. Repitió gracias una y otra vez, inclinándose en señal de respeto. Su primer día de trabajo fue un punto de inflexión. La trataron como a una colega, no como a una sirvienta como en su antigua casa. Sus compañeros eran amables. Algunos elogiaron su meticulosidad al organizar medicamentos, registrar recetas y gestionar el inventario. Valeria es realmente meticulosa, dijo una enfermera de guardia una tarde. Es verdad, habla en voz baja pero trabaja muy bien, añadió otro compañero. Los pacientes también la aprecian. Hace que la gente se sienta cómoda. Esos cumplidos ayudaron a Valeria a aprender a sonreír de nuevo, aunque por la noche, las heridas no cicatrizadas le dolían en el pecho. Pero cada vez que se ponía la mano en el vientre, recordaba que no estaba sola, que tenía una razón clara para levantarse cada mañana. Pasaron unas semanas y, en la ajetreada rutina del hospital, Valeria conoció a un joven médico del que se hablaba mucho entre los pacientes y las enfermeras. El doctor Mateo. No solo era guapo, sino que también era conocido por ser amable, meticuloso y genuinamente preocupado por sus pacientes. Era alto y tenía un rostro apacible que siempre transmitía calma. Su voz era suave pero firme, y tenía una sonrisa que hacía que incluso la ajetreada sala de urgencias pareciera un poco más ligera. El primer encuentro entre Valeria y Mateo fue inesperado. Esa tarde, mientras Valeria organizaba medicamentos, oyó el sonido de pasos apresurados que se acercaban. «Disculpe», dijo una voz cálida pero urgente. «Siento la prisa, pero necesito este medicamento urgentemente. Urgencias está lleno». Cuando Valeria se giró, se quedó paralizada por unos segundos. No por sorpresa, sino porque su presencia le resultaba extrañamente familiar y reconfortante. Mateo estaba de pie frente a ella con su bata de médico, que parecía impecable a pesar de las prisas. Estaba un poco sin aliento, pero su mirada estaba concentrada. «Ah, sí, doctor. Se lo preparo ahora mismo». Mateo observó atentamente la rapidez con la que se movían las manos de Valeria. «¿Cómo se llama?» «Valeria». «¿Es nueva?» «Sí. Llevo unas semanas». Mateo sonrió y asintió. «Es usted muy rápida. Gracias, Valeria». Ese breve agradecimiento podría haber sonado normal, pero su tono cálido, sin arrogancia y lleno de sinceridad, dejó una profunda impresión en el corazón de Valeria. A partir de entonces, se encontraron cada vez con más frecuencia. A veces se saludaban con un ligero asentimiento, a veces mantenían breves conversaciones sobre medicamentos o un paciente en particular. Poco a poco Valeria se dio cuenta de que ese médico no era simplemente amable, sino que se preocupaba genuinamente por la gente sin esperar nada a cambio. A pesar de ser respetado por muchos, nunca era arrogante, y sin que Valeria se diera cuenta, esa pequeña atención se convirtió en parte de su nueva vida. Una vida mucho más cálida que su pasado opresivo, pero lo que más la conmovió fue la forma en que Mateo la trataba sin conocer su oscuro pasado, sin conocer la gran herida que se escondía detrás de su sonrisa. A finales de ese mes, Valeria estaba de pie en la pequeña azotea de la pensión, contemplando las luces de la ciudad. La brisa nocturna le acariciaba las mejillas, que empezaban a sonrojarse. Acarició su vientre, que comenzaba a mostrar signos de vida. Por primera vez en mucho tiempo, susurró con una voz que no temblaba. «Voy a estar bien». Y esa noche, por primera vez, pudo creer esas palabras de verdad. Esa pequeña felicidad llegó de forma muy natural después de largos días en los que Valeria había aguantado con un esfuerzo y una tenacidad feroces. Y cuando sintió que su vida se había estabilizado un poco, aunque seguía siendo un desafío constante, la presencia de Mateo fue llenando lentamente el vacío que había guardado en lo más profundo de su corazón. En el ajetreo de ese espacio que nunca duerme, el hospital, Valeria empezó a darse cuenta de que la cercanía entre ambos no se debía simplemente a la compasión de un médico por una empleada embarazada. Esa cercanía se había infiltrado de forma natural, en las breves conversaciones, en los pequeños gestos de atención
y en la mirada de Mateo, que la veía como a alguien valioso, una atención que nunca antes había recibido. Cada mañana Mateo siempre comenzaba el día con un saludo. «Buenos días, Valeria. ¿Qué tal te encuentras hoy? ¿Estás menos mareada?» Era un tono ligero, pero se notaba la sinceridad, haciendo que la persona que lo escuchaba se sintiera respetada. Valeria solía esbozar una leve sonrisa, sujetando su bloc de notas para que no se cayera, y asintiendo ligeramente. «Estoy bien, doctor. Gracias por preocuparse». Era incómodo, pero no por miedo, sino por felicidad. Una felicidad extraña, una felicidad que había olvidado. La relación entre ambos creció lentamente, como los rayos de sol que se cuelan por la rendija de una ventana después de una fuerte lluvia nocturna. Mateo a menudo la ayudaba a cargar material médico pesado. Le traía un tentempié saludable, cuando Valeria estaba demasiado ocupada para descansar, y se quedaba de pie a su lado cómodamente, mientras ella introducía datos de pacientes. Algunos compañeros bromeaban, pero sin pasarse. Veían el respeto mutuo que se tenían, y lo mucho más radiante que estaba Valeria. En los ratos libres del trabajo, Valeria se descubría pensando en las palabras de Mateo, en su forma de ver las cosas, en su manera paciente y respetuosa de tratar a los pacientes. Detrás de su apariencia profesional, Mateo tenía una faceta tierna que nadie podía negar. Una tarde, cuando la planta se calmó y el atardecer se reflejaba en los pasillos del hospital, Mateo se acercó. Su expresión era seria, y Valeria dejó lo que estaba haciendo. «Valeria», la llamó en voz baja. «Llevo mucho tiempo queriendo decirte algo». Valeria se giró, un poco nerviosa. «¿Qué ocurre, doctor? Hay algo que debes saber. Y me gustaría que me escucharas sin miedo». Valeria guardó silencio. Mateo exhaló lentamente y continuó. «Conozco tu situación. Sé que estás embarazada y que estás luchando sola. Pero quiero que sepas que nada de eso puede detener lo que siento». Valeria se quedó helada. Esas palabras le calaron hondo. «No te veo como una carga», continuó Mateo con más suavidad. «Te veo como una persona fuerte, independiente, y con un corazón cálido que otros no tienen». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Nunca había imaginado que alguien le hablaría con tanto respeto y belleza, especialmente después del trato que había recibido en la casa, que había llamado familia. «No quiero una respuesta ahora mismo», dijo Mateo. «Pero quiero que sepas que, después de que des a luz, me gustaría construir una vida contigo, no para reemplazar a nadie, sino porque quiero respetarte tal y como eres». El mundo pareció detenerse. El sonido de los monitores, los pasos de otras enfermeras, todo pareció desaparecer. Valeria apretó el borde de su uniforme. El corazón le temblaba. «¿Por qué? ¿Por qué yo?» «Doctor?» «Porque te lo mereces», respondió Mateo sin dudar. «Y porque quiero estar a tu lado, eso es todo». Un largo silencio se instaló entre ellos. Un silencio lleno de emoción que nadie se atrevió a romper. Finalmente, Valeria respiró hondo. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero intentó sonreír. «Gracias. Por verme». «No solo por verte», replicó Mateo. «Por respetarte». Esas palabras resonaron en el corazón de Valeria. Acariciaron la herida que parecía que nunca podría sanar. Los días siguientes transcurrieron con más calidez. Valeria no respondió de inmediato. Quería seguir manteniendo la distancia y pensar con calma, pero no podía negar que el mundo, que antes le parecía oscuro, estaba recuperando lentamente su color. Sus compañeros también notaron el cambio. Vieron que Valeria sonreía más a menudo, que sus hombros ya no estaban encogidos, que en su mirada hacia el futuro crecía una pequeña certeza. Mateo no la presionó ni la apuró, simplemente estuvo a su lado, dándole fuerza y ofreciéndole un espacio seguro que Valeria nunca antes había sentido. Una noche, de camino a casa después del trabajo, Valeria se paró frente al pequeño espejo de su habitación en la pensión. Se puso la mano en su vientre, que ya había crecido bastante, y lloró, no de tristeza, sino porque esta vez sentía que realmente no estaba sola. Por primera vez desde que su vida se había derrumbado, Valeria se sintió verdaderamente respetada, reconocida y amada incondicionalmente. Al cerrar los ojos, el futuro oscuro se transformó en una luz cálida, suave y llena de esperanza. Mateo no le había ofrecido simplemente amor, sino un nuevo hogar al que volver. Valeria sonrió en silencio. Por primera vez en su vida, empezó a abrir su corazón y a creer que, quizás, solo quizás, la felicidad había llegado justo a tiempo. Antes de que esa sonrisa desapareciera por completo del rostro de Valeria, se acercó la fecha prevista del parto. La luz de la esperanza recién encontrada seguía brillando cálidamente en su corazón, aligerando sus pasos a pesar del peso de su cuerpo.
Y mientras esa fe crecía, el tiempo le indicaba que era hora de que la familia aumentara. Hacia los 8 meses y medio de embarazo, el cuerpo de Valeria comenzó a enviar señales. A veces la detenía con un dolor repentino, a veces con una falta de aliento. Tenía que parar un momento, masajearse la espalda y recuperar el aliento. La jefa de enfermeras y los ginecólogos, que la conocían bien, siempre le decían que se cuidara. Valeria, si tienes contracciones irregulares, avísanos de inmediato, le dijo una mañana la jefa de enfermeras. Valeria sonrió y asintió. Sí, tendré cuidado. Pero ella siguió trabajando. Aunque redujo su carga de trabajo, el hospital era el lugar más seguro para ella, el lugar que le había ayudado a levantarse de las ruinas. Se sentía cómoda entre el personal médico, que era como una pequeña familia, y especialmente porque Mateo la vigilaba sin agobiarla. Ese día, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, Valeria sintió un dolor diferente. Un dolor que venía en oleadas golpeó su bajo vientre y tuvo que agarrarse a una silla para no caerse. El sudor frío le empapó la espalda y respiró hondo para soportarlo. Una enfermera que lo vio se acercó rápidamente. «Valeria, estás pálida. ¿Son contracciones?» Valeria asintió lentamente. «Creo que sí». En cuestión de minutos, apareció Mateo con el rostro tenso. «¿Vamos a la sala de partos? ¿Ha empezado?» Aunque nerviosa, Valeria asintió. «Sí, doctor». El camino por el pasillo hasta la sala de partos se le hizo eterno. Apenas eran unos metros, pero con cada paso sentía un profundo dolor y una abrumadora emoción. Al entrar en la sala de partos, el equipo médico ya estaba preparado. Mateo no entró en la sala, sino que esperó fuera con paciencia, pero con nerviosismo. El parto duró varias horas. El dolor era inmenso. Sentía como si el mundo entero la estuviera aplastando, pero en medio de esa lucha, Valeria solo recordaba una cosa: que ya no estaba sola, que estaba luchando por alguien a quien había esperado durante mucho tiempo, por una nueva vida que le daría fuerzas. Cuando el llanto del bebé llenó la habitación, Valeria también rompió a llorar. No le importaba el sudor, el cansancio ni el pelo revuelto, solo esa pequeña voz importaba. Esa voz que era la prueba de que, incluso en medio de una vida destrozada, podía sentir un milagro. Es una niña sana. «Felicidades, Valeria», dijo la matrona colocando al bebé en el pecho de Valeria. Valeria sollozó, abrazando al cálido bebé. «Hola, pequeña. Bienvenida». Su voz se quebró. El llanto del bebé era fuerte, como si, al igual que su madre, estuviera anunciando al mundo que había llegado con todas sus fuerzas. 2 días después del parto, el cuerpo de Valeria todavía estaba débil, pero su corazón rebosaba de gratitud. El bebé, a quien llamó Alba, dormía plácidamente en una cuna junto a su cama. Después de asegurarse de que su hija estaba a salvo, Valeria decidió dar un paseo lento por el pasillo del hospital. Quería respirar un aire diferente, aunque solo fuera por un momento. Sus pasos eran lentos y se sujetaba el vientre aún dolorido con la mano izquierda, pero insistió en caminar. El hospital, normalmente bullicioso, estaba extrañamente tranquilo esa mañana. La luz del pasillo se reflejaba suavemente en el suelo, y de vez en cuando se oían los pasos de las enfermeras a lo lejos. Pero esa calma se rompió por un alboroto que venía del final del pasillo. Varias personas empujaban una camilla a toda prisa hacia urgencias. Valeria se detuvo. Le faltó el aliento. A lo lejos, vio una figura que nunca podría confundir. Era Javier. Y en la camilla estaba Lara. El rostro de Lara estaba pálido y la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta de sangre. Una enfermera le presionaba el abdomen mientras daba órdenes apresuradas. Javier corría al lado de la camilla, con los ojos llenos de pánico. «Lara, por favor, aguanta. Ayúdenme, por favor, sálvenla», gritaba Javier. Su voz se quebró. Valeria se quedó helada. Su cuerpo temblaba. El mundo pareció detenerse para mostrarle solo esa escena. La camilla pasó por donde estaba Valeria, y por casualidad, la mirada de Javier se clavó en la de ella. En un instante, su expresión cambió. Sorpresa, incredulidad y algo inexplicable. Pero no había tiempo para detenerse. Los médicos llevaron rápidamente la camilla a urgencias. El ambiente se convirtió en un caos en un instante. El personal médico entraba y salía de urgencias, y se oían órdenes urgentes. Las alarmas de los monitores sonaban de forma irregular. Valeria se quedó fuera, agarrándose el pecho e intentando recuperar el aliento. Una parte de ella quería huir. No quería ver nada, pero otra parte se quedó inmóvil en su sitio. Unos minutos después, apareció Mateo y se puso a su lado. «¿Estás bien?» Valeria asintió lentamente. «Estoy sorprendida, pero estoy bien». La intervención duró mucho tiempo. Finalmente, un médico salió con el rostro sombrío. El médico se acercó a Javier,
que estaba sentado en la sala de espera con una expresión de desesperación. «Hemos hecho todo lo posible», dijo el médico. «No hemos podido salvar al feto, y el útero estaba demasiado dañado. Para salvar la vida de la paciente, hemos tenido que extirparle el útero». Javier guardó silencio durante unos segundos, y luego rompió a llorar. «No, no puede ser, no», gritaba. Se cubrió la cara con las manos y su cuerpo se estremeció con profundos sollozos. Todo el orgullo, la arrogancia y la soberbia que había mostrado se hicieron añicos en ese momento. Unos minutos después, cuando la situación se calmó un poco, Javier vio a Valeria, que estaba de pie no muy lejos. Se levantó lentamente y se acercó a ella con una mirada compleja, una mezcla de ira, confusión y dolor. «Tú». Su voz estaba ronca. «¿De quién es ese bebé?». La pregunta la atravesó como una espina, pero Valeria no la esquivó y lo miró directamente. Sus ojos ya no eran los de la mujer que lloraba en silencio. Había firmeza en ellos. Una firmeza ganada a través de las heridas, la lucha y un nuevo nacimiento. «No es tuyo», respondió Valeria en voz baja pero firme. «Y nunca lo será. Perdiste el derecho a preguntar eso el día que me echaste». Javier se calló. Le faltó el aliento, y su rostro se endureció. Esas palabras parecieron destruirlo más que la tragedia que acababa de ocurrir. Valeria terminó la conversación con un paso decidido. No se detuvo, no miró atrás. Con cada paso, sentía una nueva determinación. El pecho todavía le dolía, pero tenía una pequeña vida esperándola. Una vida que la impulsaba a seguir caminando. Por primera vez se alejó de verdad de su pasado, caminando hacia el futuro que por fin comenzaba a ver con claridad. La firme respuesta de Valeria, de que el bebé en sus brazos no era de Javier y que nunca tendría nada que ver con él, quedó flotando en el aire mientras ella se alejaba, dejando atrás a su exmarido derrumbado en la sala de espera del hospital. Ese paso marcó el final de un capítulo lleno de traición y el comienzo de una nueva vida a la que no quería volver a mirar atrás. Y mientras Valeria comenzaba a alejarse de las viejas sombras, una voz la siguió desde atrás. La voz que ahora se había convertido en su nueva fuente de fortaleza. «Valeria», dijo Mateo, caminando a su lado. Sus pasos eran firmes pero no apresurados. Cuando se detuvo junto a Valeria, su suave mirada envolvió su rostro, como si quisiera confirmar que la decisión de Valeria de dejar atrás el pasado no se debía a la ira, sino a la comprensión de que merecía una vida que fuera más que simplemente sobrevivir. «No tienes que estar sola», dijo Mateo en voz baja pero potente. Valeria asintió en silencio. Un momento después, cuando ambos se disponían a volver a la habitación para ver a Alba, oyeron unos pasos apresurados detrás de ellos. Javier había aparecido de nuevo. Tenía el rostro descompuesto, los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto, como si no le importara su aspecto. Miró a Valeria, luego a Mateo, y de nuevo a Valeria. Era la misma mirada suplicante que una vez había ablandado el corazón de Valeria, pero esta vez no funcionó. «Valeria, por favor. No te vayas sin más». Su voz temblaba. «Al menos dame una explicación». Antes de que Valeria pudiera responder, Mateo dio medio paso adelante. No la cubrió por completo, pero fue suficiente para mostrar que no estaba sola. «Disculpe», dijo Mateo con calma, «pero parece que ha olvidado un hecho importante». Javier lo miró, desconcertado. «¿Qué quieres decir?». Mateo se irguió. Su mirada era afilada pero no arrogante. Era simplemente la mirada de un hombre que protege algo muy valioso para él. «Soy el prometido de Valeria», dijo Mateo con calma pero con firmeza, «y no permitiré que nadie, incluido usted, vuelva a hacerle daño». El aire del pasillo pareció congelarse con esas palabras. Una enfermera que pasaba ralentizó el paso. Los médicos cerca del mostrador de administración miraron de reojo. Javier parecía haber sido golpeado por una realidad demasiado dura. El rostro de Javier palideció. «¿Qué has dicho?». Mateo repitió sin dudar. «Soy el prometido de Valeria». Valeria simplemente se quedó detrás de él. Sin intervenir. Sin negar. Sin retroceder. El silencio que mantenía era la aceptación más clara de esa protección, de ese futuro, y de que ya no miraría atrás al pasado que una vez la había devorado. «¿Vosotros ya habéis llegado a ese punto?». La voz de Javier temblaba de conmoción e incredulidad. Finalmente, Valeria abrió la boca, en voz baja pero clara. «Hasta dónde hemos llegado no es asunto tuyo. Mi vida ya no es tu derecho. Valeria, yo». Javier intentó acercarse, pero Mateo lo detuvo con la mano. «Basta», dijo Mateo secamente. «Ella ya ha elegido su camino. Respételo». Por primera vez en su vida Javier no pudo replicar. Cualquier excusa sonaría patética. La vida de la que tanto se enorgullecía se había derrumbado en cuestión de meses.
La esposa que había despreciado ahora estaba de pie, digna, junto a alguien que la respetaba de verdad, y él estaba atrapado en el caos que él mismo había creado. La noticia del aborto de Lara y la histerectomía se extendió rápidamente entre los parientes, el club de su madre y el círculo social del que tanto se enorgullecía la madre de Javier. La reputación construida sobre la arrogancia y un alto estatus se desmoronó en un instante. La suegra, que había echado a la nuera que consideraba como una hija, no salía de casa por la vergüenza, no iba a su club, no respondía a las llamadas de sus amigas, y pasaba muchos días llorando en su habitación, sintiendo que el mundo le había dado la espalda. El suegro se convirtió en un anciano silencioso que había perdido su autoridad en la casa. Nunca imaginaron que el matrimonio ostentoso del que tan orgullosos estaban traería la ruina a la familia. Mientras tanto, el hogar de Javier y Lara era un desastre. Lara yacía en la cama, herida no solo en el cuerpo sino también en el alma, y no quería hablar con nadie, incluido Javier. Si su marido intentaba tocarla, giraba la cara, y Javier, atrapado por la culpa y el miedo, no sabía qué hacer. Su vida era ahora como una casa vacía sin luz. Casi al mismo tiempo, la vida de Valeria transcurría con calma y regularidad. Trabajaba como de costumbre, cuidaba de los pacientes, ayudaba en el equipo de farmacia y cuidaba de Alba, que crecía sana y adorable. Sus compañeros llegaron a respetar aún más la dedicación de Valeria, y los pacientes ancianos a los que ayudaba la querían como a una hija. Mateo estuvo con ella en todo el proceso. No dominando, sino acompañando. No la presionó para que se recuperara rápido. No la instó a confiar plenamente en él. Simplemente estuvo a su lado cada vez que Valeria lo necesitaba. Y poco a poco, esa comodidad se convirtió en confianza, y luego en amor. Unos meses después del nacimiento de Alba, en un pequeño espacio del hospital decorado modestamente con flores frescas y cortinas blancas, Mateo cumplió su promesa. En un ambiente alejado de la ostentación pero lleno de sinceridad, le propuso matrimonio a Valeria. «Quiero criar a Alba contigo», dijo Mateo. «Y quiero que sepas que no es por las heridas de tu pasado, sino porque te quiero por quien eres ahora, por tu fortaleza». Valeria, llorando de felicidad, asintió sin dudar. Su boda se celebró unas semanas después. Fue una ceremonia íntima, solo con la familia de Mateo y sus compañeros más cercanos. No hubo una fiesta lujosa ni cientos de invitados, pero sí risas sinceras, cálidas felicitaciones, y una pequeña Alba durmiendo plácidamente en brazos de su nueva abuela. Cuando Valeria y Mateo pronunciaron sus votos frente al oficiante, los ojos de Valeria se enrojecieron. Recordó el pasado que la había destruido, pero ahora, de pie junto al hombre que sostenía su mano con fuerza, se dio cuenta de una cosa: que la vida no solo te arrebata la felicidad sin darte la oportunidad de encontrar algo mejor. Al terminar la ceremonia, Valeria cogió en brazos a Alba, que empezaba a abrir los ojos. «Lo conseguimos, pequeña», susurró, besando la frente de su bebé. «Mamá ahora es libre». Mateo los abrazó a ambos, y a partir de hoy somos una familia. Afuera, la brisa de la tarde soplaba suavemente, como si estuviera limpiando los últimos vestigios de las heridas. Valeria cerró los ojos y sintió la paz que ahora le pertenecía por completo. Ya no había gritos que tuviera que soportar sola. Ya no había una mansión llena de frialdad y amenazas. Ya no había un hombre que la obligara a aguantar en la incertidumbre. Ahora solo quedaba un amor nacido de la sinceridad, una pequeña y cálida familia, y el nuevo capítulo de una vida que ella había elegido de verdad. Y mientras el sol se ponía detrás del edificio del hospital donde se conocieron, la historia de Valeria finalmente llegó a su fin. Un final no sobre la venganza, sino sobre la paz que cubre las heridas. Gracias por escuchar hasta el final. No olviden apoyarme pulsando el botón de suscribirse. Gracias.